Esta es una historia real sobre el horror oculto detrás de una fachada ordinaria, un caso que estremeció a México entero cuando la tierra habló por las mujeres que ya no podían hacerlo. Durante casi 20 años, 4 hermanas sembraron muerte entre las paredes de sus burdeles en el corazón de Guanajuato. Eran conocidas como las Poquianchis. Lo que comenzó como un negocio lucrativo terminó convirtiéndose en uno de los episodios más oscuros del país. 91 víctimas confirmadas, pero el número real podría ser mucho mayor. Lo peor es que nadie lo vio venir. Nadie las sospechó. Nadie imaginó que aquellas mujeres de apariencia religiosa y conducta austera estaban construyendo un imperio de horror, una tumba colectiva sob seus propios pés. Todo comenzó en 1945, cuando Delfina y María del Carmen González Valenzuela decidieron abandonar su vida anterior en Jalisco y mudarse a San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Tenían un plan: abrir un burdel. Pero no cualquier burdel. Sería algo discreto, oculto, algo que atrajera a hombres poderosos, policías, comerciantes, políticos, gente que no haría preguntas. Con el tiempo, sus hermanas María Luisa y María de Jesús se unieron al negocio. Las 4 formaron una organización donde cada una tenía un rol claro. Delfina era la estratega. María del Carmen se encargaba de las finanzas. María Luisa hacía el reclutamiento de las chicas y María de Jesús, bueno, ella era el misterio. Casi nunca hablaba, pero siempre estaba presente cuando un cuerpo tenía que desaparecer. La fachada era perfecta. Los burdeles tenían nombres inocentes como Rancho El Ángel o El Guadalajara. Para el público eran simples lugares de entretenimiento masculino, discretos, sin escándalos. Pero quien entraba allí jamás imaginaba lo que sucedía detrás de las paredes de adobe y cortinas rojas. Las chicas que trabajaban allí no estaban por decisión propia. Eran secuestradas o engañadas con promesas de trabajo doméstico. Algunas venían de comunidades indígenas, otras de ciudades cercanas. Cuando se daban cuenta de dónde se habían metido, ya era demasiado tarde. Eran drogadas, golpeadas y mantenidas en cuartos oscuros, sin contacto con el exterior. Y cuando ya no servían, simplemente desaparecían. La forma en que operaban las Poquianchis era metódica. Tenían un sistema de vigilancia interna, con guardias armados. Tenían aliados dentro de la policía local que cerraban los ojos a cambio de favores y dinero. Pero lo más cruel era cómo decidían quién vivía y quién moría. Si una chica se enfermaba, si se volvía inútil, si intentaba escapar o si quedaba embarazada, era eliminada, a veces con veneno, otras a golpes. Algunos bebés nacidos allí fueron asesinados al nacer, según testigos. Las fosas comunes en los terrenos de los burdeles se convirtieron en cementerios secretos. Durante años, enterraron los cuerpos detrás de las casas, bajo sembradíos o en fosas sépticas abandonadas. El horror se mantuvo invisible hasta 1964. La clave para revelar todo fue una joven llamada Josefina Gutiérrez, una de las pocas sobrevivientes del imperio de las hermanas. Logró escapar y denunció todo a la policía. Pero aún así, la investigación solo avanzó cuando un sargento, harto de la corrupción y del silencio, decidió actuar por su cuenta. Su nombre, Luis Aranda, fue a uno de los ranchos disfrazado. Lo que vio allí fue suficiente para abrir la tierra. Literalmente.
Cuando comenzaron las excavaciones, los cuerpos empezaron a aparecer. Huesos, cráneos, restos de vestidos, juguetes infantiles. En algunos casos, las víctimas aún tenían cabellos pegados a la ropa. Y el número no paraba de crecer. Al final de la primera semana ya eran más de 50, después 70. En total, 91 cadáveres. Pero aquí es donde la historia se complica, porque a pesar de las evidencias, había dudas. Algunos vecinos decían que eran las chicas quienes huían y nunca regresaban. Otros juraban haber escuchado gritos por las noches, pero tenían miedo de hablar. La policía local fue acusada de encubrimiento. Un juez fue destituido. Y 3 de los antiguos clientes de las casas aparecieron muertos misteriosamente días después de las denuncias. ¿Coincidencia o eliminación de testigos? El caso se convirtió en un escándalo nacional, pero aún así había algo que no cerraba. ¿Cómo lograron 4 mujeres operar durante casi 2 décadas sin que nadie las detuviera? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Quién se benefició del silencio? Las hermanas fueron arrestadas en 1964. Cuando la policía allanó sus propiedades, encontraron más que cuerpos. Había libretas con nombres, fechas, montos pagados por servicios, listados de chicas, fotografías, documentos falsos. Y una habitación cerrada con doble candado, donde encontraron algo que hasta hoy no ha sido completamente revelado a la prensa. Algunos hablan de rituales, otros de pornografía ilegal. Pero esos archivos desaparecieron del expediente oficial. Un misterio dentro del misterio. Mientras la prensa clamaba por justicia, las hermanas se mostraban tranquilas. En los interrogatorios reían. Decían que todos hacían lo mismo, que las chicas eran malagradecidas, que nadie obligaba a nadie. La frialdad de Delfina en especial sorprendía a los investigadores. Ella decía que su único error fue confiar demasiado en ciertas muchachas. Pero entonces surgieron nuevas pistas y un nuevo sospechoso, alguien que no aparecía en ninguna parte, pero que tal vez fuera la clave de todo el plan. Ese nuevo sospechoso no figuraba en las declaraciones iniciales ni en los interrogatorios. Era un nombre que aparecía al margen de uno de los cuadernos encontrados en la habitación secreta, anotado con tinta roja y una sola palabra a su lado: protección. Su nombre era Octavio Rentería, un exmilitar retirado que había trabajado en la policía de León durante los años 50. Al principio, nadie le dio importancia. Pero cuando los investigadores rastrearon sus vínculos con las hermanas, descubrieron algo que lo cambiaría todo. Octavio había visitado regularmente los burdeles desde al menos 1952 y durante varios años había sido visto saliendo del rancho El Paraíso en compañía de María de Jesús. Lo que lo hacía aún más sospechoso era que, según los registros bancarios, su patrimonio había aumentado abruptamente justo cuando las casas de las Poquianchis comenzaron a expandirse. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando se le interrogó, Octavio no pudo justificar varios de sus ingresos. Tampoco explicó por qué tenía en su poder un llavero con el emblema del rancho. Lo negó todo, claro. Afirmó que solo era un cliente ocasional, que no tenía vínculos con las mujeres y que jamás participó en ninguna actividad ilegal. Pero entonces, una de las víctimas rescatadas, una joven llamada Lucía del Toro, lo identificó sin dudarlo. Lo señaló con un dedo tembloroso y dijo: él estaba ahí. Él decidió quién se quedaba y quién no. El caso empezó a tomar otra dimensión. Ya no era solo un crimen de mujeres asesinas, sino una red más amplia, un sistema de explotación y silencio que funcionó con la complicidad de hombres armados, autoridades locales e incluso figuras políticas. Las hermanas, al verse acorraladas, comenzaron a culparse entre sí.
María Luisa, dijo que fue idea de Delfina. María de Jesús se encerró en el silencio absoluto. María del Carmen lloraba en cada audiencia. Y Delfina mantenía la calma, siempre con las manos cruzadas, la mirada fija y una frase que repetía como un mantra: no éramos las únicas. La opinión pública estaba dividida. Algunos exigían la pena de muerte, otros decían que las verdaderas culpables eran las condiciones sociales que permitieron que niñas fueran abandonadas, engañadas y olvidadas. El país estaba escandalizado, pero algo seguía sin encajar. Entre los restos encontrados había cuerpos que no coincidían con las edades de las chicas desaparecidas. 2 esqueletos eran de hombres adultos, y uno de ellos tenía un disparo en el cráneo. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían ahí? ¿Eran cómplices que fueron silenciados? ¿Clientes que supieron demasiado? En paralelo, un periodista llamado Eduardo Campuzano, del diario La Voz del Bajío, comenzó a investigar por su cuenta. Él fue quien descubrió que varios de los registros del caso estaban siendo retirados del archivo judicial. Una tarde recibió una llamada anónima que le indicó revisar un terreno baldío a las afueras de Irapuato. Allí encontró lo que parecía ser otro entierro clandestino. El olor a descomposición aún era fresco. Avisó a las autoridades y cuando llegaron, encontraron otros 6 cuerpos. Mujeres jóvenes. No estaban registradas en ninguna denuncia de desaparición, lo que indicaba que muchas de las víctimas jamás habían sido reportadas. Eran invisibles, como si no hubieran existido. Mientras tanto, Delfina comenzó a perder el control. En la prisión de Irapuato fue atacada por otra reclusa y desde entonces vivía aislada. Pero seguía escribiendo, páginas e páginas de notas, deseños, orações e frases enigmáticas. Una de ellas decía: el que manda está libre. María Luisa, por otro lado, tentó suicidio 2 veces. María de Jesús foi diagnosticada com transtorno psicótico e Maria del Carmen, presa em um silêncio crescente, começou a falar sozinha à noite, chamando por nomes que ninguém conhecia. As autoridades decidiram separá-las em diferentes alas da prisão. El juicio comenzó oficialmente en 1968. Las audiencias fueron multitudinarias. Cada testimonio era más escalofriante que el anterior. Sobrevivientes relataron abortos forzados, torturas, violaciones y castigos diarios. Una de ellas dijo que fue obligada a cavar la fosa donde sería enterrada su compañera. Otra que vio morir a su bebé recién nacido en una cubeta de agua. Y aún así, las acusadas negaban todo. Decían que las chicas mentían, que era una venganza, que todo era parte de una conspiración para destruirlas. Pero el giro más inesperado ocurrió cuando se descubrió una carta. Estaba escondida dentro de una Biblia que pertenecía a María de Jesús. Era una carta manuscrita dirigida a alguien llamado Padre Rubén. En ella, la hermana más enigmática confesaba que las muertes fueron parte de un castigo necesario y que el alma se purifica con dolor. Lo más perturbador, mencionaba que la orden venía de arriba. La carta fue analizada y confirmaron su autenticidad, pero nadie sabía quién era ese Padre Rubén. No aparecía en los registros eclesiásticos de la zona. Algunos decían que era un código, otros que realmente existía y era parte de una secta secreta, y si todo lo que creíamos saber era apenas la superficie, y si había alguien más moviendo los hilos. Las Poquianchis ya no eran solo 4 asesinas, eran la cara visible de algo mucho más oscuro. El nombre Padre Rubén comenzó a circular entre los investigadores como una sombra. Nadie sabía exactamente quién era, pero pronto surgieron rumores de que no era un sacerdote, sino un alias utilizado por un hombre que lideraba rituales clandestinos en la región durante los años 50 y 60.
Varios documentos antiguos, encontrados en una parroquia abandonada en Valle de Santiago, hacían referencia a reuniones nocturnas donde se hablaba de purificación espiritual a través del sacrificio. En uno de los márgenes, escrito a mano con tinta ya casi desvanecida, aparecía la frase: María de Jesús ya está lista. El paraíso será nuestro altar. Aquello encendió todas las alarmas. Lo que en un principio parecía una simple red de explotación sexual empezó a adquirir tintes ritualistas. El fiscal del caso ordenó investigar todas las propiedades rurales cercanas a los burdeles. En uno de los terrenos, en medio de la maleza, hallaron un pequeño altar de piedra, cubierto de cera derretida y restos óseos que no coincidían con ningún animal conocido. Las autoridades forenses confirmaron más tarde que se trataba de huesos humanos, pequeños, posiblemente infantiles. El horror se profundizaba. Las poquianchis no solo mataban por lucro. Alguien, quizás varias personas, usaban esas muertes para algo más. En medio del caos mediático surgió un testigo clave. Se llamaba Rogelio Díaz, ex empleado del rancho El Ángel. Había trabajado como jardinero durante 3 años antes de desaparecer del mapa. Fue localizado por un periodista independiente en Guadalajara, viviendo con otra identidad. Al principio se negó a hablar, pero luego de varios días de entrevistas, confesó haber presenciado reuniones secretas en la parte trasera del rancho. Dijo que había visto a hombres encapuchados, a las hermanas con túnicas negras y a niñas siendo llevadas a cuartos cerrados de los que nunca salían. Una vez, escuchó una oración que incluía el nombre Rubén y una promesa de liberar la carne para alcanzar la luz. Su testimonio fue desestimado por los fiscales por falta de pruebas, pero generó una nueva línea de investigación no oficial. El periodista Eduardo Campuzano decidió seguir esta pista. Recorrió conventos abandonados, habló con exmonjas y halló una conexión que casi nadie se atrevía a creer. Durante los años 40, una pequeña secta llamada los Redentores del Silencio había operado en la región de León y Celaya. Se decía que creían en la redención del alma a través del sufrimiento físico y que sus líderes eran conocidos por usar a mujeres como vasijas espirituales. El líder de esa secta nunca fue identificado oficialmente, pero algunos registros mencionaban un nombre: Rubén S. Era posible que el llamado Padre Rubén fuera ese mismo Rubén S. y que hubiera sobrevivido en la sombra manipulando a las hermanas desde el inicio. Si eso era cierto, las poquianchis no habrían actuado solas. Serían apenas un instrumento, y eso explicaría muchas cosas: el método sistemático, la frialdad emocional, la repetición de ciertos símbolos en los cuartos donde vivían las chicas. Incluso la estructura organizacional, jerarquías, reglas, castigos, silencio absoluto. Pero lo más perturbador vino después. En una de las últimas excavaciones realizadas por orden judicial, dentro del pozo seco del rancho El Silencio, se encontró una caja de madera sellada. Dentro había un diario. Pertenecía a María de Jesús. Sus páginas estaban llenas de dibujos extraños, rostros sin ojos, símbolos invertidos, fechas y frases repetidas como «El cordero debe morir», «El sacrificio abre el portal», «La carne es la llave». Aquello no podía ser ignorado. Las autoridades empezaron a considerar que los crímenes tenían un componente sectario, pero como muchas de las pruebas carecían de contexto jurídico, el juicio siguió centrado en los asesinatos y en la trata de personas. Mientras tanto, María Luisa murió en prisión en 1970 por causas nunca esclarecidas. Algunos dicen que fue un infarto, otros que fue envenenada. Delfina falleció poco después, en 1971, tras un accidente dentro del penal. Una bolsa de cemento le cayó sobre la cabeza mientras supervisaba unas reparaciones.
Muchos creyeron que alguien quiso silenciarla antes de que hablara. María de Jesús fue internada en un hospital psiquiátrico, donde vivió hasta 1990. Jamás volvió a hablar. Y María del Carmen murió en 1984, víctima de complicaciones hepáticas, según los registros. Ninguna mostró arrepentimiento, pero aquí no termina la historia. En 1993, una mujer que se presentó como ex integrante de Los Redentores del Silencio dio una entrevista clandestina a una cadena de televisión local. Su rostro fue cubierto, su voz distorsionada. Dijo que María de Jesús no era la más pasiva de las hermanas, sino la más devota, que ella había sido elegida desde niña para servir al Rubén, y que las muertes no fueron actos aislados, sino parte de un ciclo ritual que debía completarse con exactitud. 91 víctimas, cada una en un día específico del calendario solar, y que si alguna vez el ciclo se interrumpía, habría consecuencias. La mujer desapareció después de la entrevista. Nunca más fue localizada. El expediente oficial del caso Poquianchis fue cerrado en 1975, pero muchas de las evidencias recogidas por periodistas independientes y testigos no forman parte del archivo judicial. Algunos documentos se perdieron, otros fueron robados. Un investigador que trabajó en el caso durante décadas afirmó que los nombres de varios cómplices jamás fueron revelados, por miedo a represalias. Afirmó también que muchas de las fosas descubiertas nunca fueron completamente excavadas, y que al menos 3 ranchos utilizados por las hermanas aún guardan secretos bajo tierra. Y ahora, décadas después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Eran 4 mujeres frías y calculadoras? ¿O eran peones dentro de una estructura mucho más oscura? ¿Quién fue realmente Rubén? ¿Y cuántas víctimas quedaron sin nombre, sin rostro, sin justicia? A pesar de que el caso fue oficialmente cerrado en 1975, el eco de los crímenes de las Poquianchis continuó resonando en la memoria colectiva de México. La tierra de Guanajuato aún guarda sus secretos. Con cada año que pasaba, surgían nuevas historias. Personas que aseguraban haber conocido a víctimas que nunca fueron reconocidas. Testigos silenciosos que al final de su vida decidieron hablar. Y siempre, en el fondo de esas confesiones tardías, el mismo miedo, que la red de muerte no había desaparecido por completo. En 1998, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Guanajuato recibió un permiso especial para excavar parte del terreno donde alguna vez estuvo el rancho El Paraíso. La intención original era realizar un estudio histórico sobre las construcciones rurales de mediados del siglo XX, pero lo que encontraron bajo el suelo seco los obligó a detener todo. A apenas 1,5 metros de profundidad, descubrieron fragmentos óseos, telas deterioradas y, lo más inquietante, un relicario metálico con una pequeña cruz invertida tallada. El hallazgo fue reportado a las autoridades, pero el área fue rápidamente sellada. Nunca se publicó el informe oficial. Algunos miembros del equipo afirmaron, bajo condición de anonimato, que los restos correspondían a 2 niñas de entre 8 y 10 años. Este tipo de descubrimientos alimentaron la teoría de que los burdeles no eran el fin del horror, sino apenas una etapa, que el verdadero propósito de muchas de esas muertes nunca fue el lucro, sino la sumisión ritual, la ofrenda humana, y que las hermanas González Valenzuela fueron instrumentos de algo mucho más profundo, más ancestral, más invisible. Una pieza clave que alimentó esa idea fue un conjunto de fotografías rescatadas en 2004, tras el derrumbe de una antigua bodega en San Francisco del Rincón. Dentro de una caja metálica oxidada, se encontraron más de 40 imágenes en blanco y negro, muchas de ellas deterioradas, que mostraban reuniones privadas en lo que parecía ser el patio trasero de uno de los ranchos.
En las fotos podían verse figuras con túnicas, velas encendidas, símbolos pintados en las paredes. En al menos 3 imágenes aparecía claramente María de Jesús, de pie, con las manos extendidas, rodeada de hombres encapuchados. La procedencia de las fotos nunca fue aclarada. Se especula que eran parte de un archivo privado, propiedad de un antiguo sacerdote excomulgado por prácticas esotéricas. Al año siguiente, una joven periodista de nombre Fernanda Urrutia decidió investigar estas fotos. Durante meses, rastreó descendientes de posibles víctimas, entrevistó a vecinos ancianos que vivieron cerca de los burdeles, e incluso logró contactar a un hombre que había trabajado como carpintero en la prisión donde estuvieron encarceladas las hermanas. Lo que descubrió fue perturbador. Según este ex empleado, Delfina tenía un cuaderno de dibujos que llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Nadie podía tocarlo. Tras su muerte, el cuaderno fue incautado por las autoridades, pero él logró copiar uno de los símbolos antes de que desapareciera. Fernanda lo mostró a un antropólogo especializado en religiones antiguas, quien afirmó que el dibujo correspondía a un sigilo usado en ceremonias de invocación en ciertas corrientes gnósticas desviadas. ¿Qué hacía ese símbolo en un cuaderno de una asesina mexicana? ¿Quién le enseñó su significado? ¿Lo aprendió en prisión o mucho antes? La teoría más inquietante emergió de la investigación de Urrutia, que las Poquianchis no actuaban bajo la lógica del crimen común, sino que respondían a un patrón mucho más complejo, basado en creencias ocultistas mezcladas con prácticas indígenas prehispánicas y elementos del cristianismo distorsionado. Un sincretismo peligroso, silencioso, pero letal. Uno de sus entrevistados, un historiador local, dijo una frase que quedó grabada en la serie documental que Urrutia produjo. No eran prostitutas, no eran proxenetas, eran sacerdotisas de algo que nadie se atreve a nombrar. Y entonces surgió un nuevo nombre, uno que no había aparecido en ninguno de los documentos oficiales del caso: Elías Barba. Según registros parroquiales de la década de 1940, fue un monje novato expulsado de un monasterio en Aguascalientes por prácticas heréticas. Algunos rumores decían que había fundado una congregación alternativa en Guanajuato entre 1946 y 1953, justo cuando las Poquianchis comenzaban a construir su red. Nunca fue detenido ni investigado. Su nombre desapareció de los registros civiles en 1958. Pero algunos creen que él y Padre Rubén eran la misma persona, o al menos parte del mismo culto. Pero entonces, ¿por qué nunca se investigó esta línea oficialmente? ¿Por qué, tras tantas pruebas, testigos y coincidencias, las autoridades insistieron en cerrar el caso como un crimen aislado de 4 mujeres? La respuesta puede estar en la política. Durante los años 60, México atravesaba un proceso de estabilización institucional tras décadas de conflictos. El escándalo Poquianchis fue cubierto ampliamente por la prensa, pero siempre con un enfoque, el de la degeneración femenina, la locura y la corrupción moral. Nunca se permitió que la historia cruzara el umbral del ritual, del culto, del encubrimiento institucional. Las conexiones con políticos, policías y figuras religiosas quedaron enterradas, literalmente. Pero el horror no se borra tan fácilmente. Cada tanto, una nueva fosa aparece, una nueva confesión, un nuevo símbolo grabado en una piedra vieja. Hay quienes aseguran que los descendientes de algunos implicados aún operan en las sombras, que hay una red silenciosa que mantiene vivo el legado de sangre, que los 91 cuerpos fueron solo la superficie de algo que nunca terminó. Y entonces, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuántas otras Poquianchis hubo? ¿Cuántos otros ranchos funcionaron sin ser descubiertos? ¿Cuántas niñas fueron enterradas sin nombre, sin historia, sin tumba? Porque si algo dejó claro este caso,
es que el mal no siempre tiene rostro masculino. A veces se disfraza de madre, de hermana, de vecina y espera en silencio. Con el paso de los años, el nombre de las Poquianchis se volvió sinónimo de terror rural, de mal disfrazado de rutina, de violencia envuelta en hábitos religiosos y muros de adobe. Pero detrás de los titulares y los libros sensacionalistas aún quedaban páginas sin escribir. En 2007, un nuevo hallazgo reavivó la investigación dormida. Una caja de documentos personales fue encontrada por accidente durante las obras de restauración en una casa antigua de Silao. Entre los papeles había cartas manuscritas de María del Carmen, algunas dirigidas a un destinatario en León identificado solo como E.R. Lo que llamó la atención de los peritos fue que las cartas no hablaban de crímenes ni de remordimientos. Hablaban de obediencia, de instrucciones, de una deuda espiritual que debía cumplirse hasta el último aliento. Una de ellas decía: hicimos lo que tú nos enseñaste, no fallamos, ni una sola. El análisis caligráfico confirmó la autenticidad. Las fechas coincidían con los años más activos del caso, pero nadie pudo identificar a ese ER. ¿Era Rubén con iniciales cambiadas? ¿Era Elías Barba? ¿O alguien más? Un año después, un nuevo testimonio agitó las aguas estancadas del caso. Se trataba de una mujer que se identificó como ex trabajadora doméstica en la casa de los padres de las hermanas González Valenzuela. Su nombre era Petra Ruiz. Tenía ya 82 años cuando fue entrevistada por un medio digital independiente. Lo que contó fue tan inesperado como aterrador. Según Petra, las hermanas no actuaban solas desde el inicio. Desde niñas eran llevadas por su madre a ceremonias nocturnas en las afueras de Guadalajara. Allí, un grupo de hombres y mujeres encapuchados realizaban rezos en un idioma que ella no entendía, quemaban objetos personales y hacían promesas frente a figuras esculpidas en madera. Petra decía que la madre de las Poquianchis les enseñó desde pequeñas que el sufrimiento ajeno era una moneda de cambio, que la sangre tenía poder, que el sacrificio traía protección y que todo debía mantenerse en secreto. Este testimonio, aunque difícil de comprobar por la edad de la testigo, abrió una nueva línea teórica, que la maldad de las hermanas no fue aprendida en la adultez ni provocada por la avaricia, sino inculcada desde la infancia. Un legado familiar posiblemente heredado, transmitido bajo la apariencia de religiosidad. Lo más estremecedor vino al final de la entrevista. Petra dijo que, poco antes de dejar su trabajo, escuchó una conversación entre María Luisa y un hombre al que llamaban el tío. No lo vio nunca, pero su voz era grave y pausada. Le decía a María Luisa que la próxima fase requiere obediencia ciega. Y luego agregó: la tierra ya está marcada, nadie debe saberlo hasta que llegue el número. Petra no entendió en ese momento lo que significaba, pero cuando los periódicos anunciaron años después que había 91 víctimas, recordó esa frase: hasta que llegue el número. Como si hubiesen estado cumpliendo una cuota. ¿Qué significaba ese número? ¿Era un simple conteo macabro o parte de un plan? Durante años, los criminólogos que analizaron el caso debatieron sobre el perfil psicológico de las asesinas. Las clasificaron como narcisistas, sociópatas, manipuladoras. Pero ninguno de esos diagnósticos explicaba por completo la dimensión del horror, la frialdad metódica, la duración del sistema, el silencio mantenido por décadas. Tampoco explicaba por qué, incluso después de arrestadas, las hermanas nunca traicionaron a nadie, nunca delataron a un cómplice, nunca hablaron de Rubén, ni de Elías, ni del tío, por lealtad, por miedo o porque aún esperaban algo. Un detalle poco conocido es que durante su tiempo en prisión, Delfina solicitó varias veces acceso a una Biblia específica, no una cualquiera, una edición particular
de 1934, con comentarios marginales escritos a mano. Cada vez que la obtenía, pasaba horas leyendo una misma página, la del Apocalipsis. Un guardia penitenciario declaró que en una ocasión la vio susurrando, «Y la bestia será alimentada con los puros». Nunca se supo qué significaba eso para ella. Paralelamente, en 2013, un grupo de investigadores independientes publicó un extenso informe titulado Códigos del Silencio, las estructuras ocultas detrás del caso Poquianchis. En él se analizaban patrones de comportamiento, ciclos lunares, fechas de desapariciones y ubicaciones geográficas de los burdeles. Sorprendentemente, muchas de las víctimas desaparecieron en fechas clave del calendario agrícola mesoamericano. Algunos rituales antiguos asociaban esas fechas con ofrendas de fertilidad. El patrón se repetía con una precisión espeluznante. ¿Coincidencia? ¿Conocimiento ancestral transmitido por generaciones? El informe también señalaba otro dato inquietante. En todos los ranchos utilizados por las Poquianchis había pozos secos o excavaciones ocultas. En muchos de ellos se encontraron restos humanos, pero lo que llamó la atención fue la orientación de esos pozos. Todos estaban alineados hacia el este, exactamente, como si cada uno señalara la salida del sol en el equinoccio de primavera. Una simple preferencia arquitectónica o una señal. Ya en el ocaso del siglo XX, el caso de las Poquianchis dejó de ser solo una historia de crimen. Se volvió una leyenda negra, algo que se contaba en voz baja entre susurros. Muchos vecinos de los pueblos involucrados prefieren no hablar del tema. Algunos creen que los terrenos aún están malditos. Otros aseguran haber visto figuras por la noche, caminando entre las ruinas de los antiguos burdeles. Y no falta quien diga que aún se escuchan gritos apagados bajo la tierra. Pero aún queda una última pieza del rompecabezas. Un nombre que nunca salió en los periódicos. Un rostro que no aparece en ninguna fotografía. Una figura que estuvo presente desde el inicio, moviendo los hilos, pero que logró desaparecer antes de que todo explotara. Y es ahora, en el bloque final, cuando revelaremos su identidad. Porque después de tantos años, alguien finalmente habló. Durante décadas, los nombres que dominaron los titulares fueron los de las hermanas González Valenzuela, Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús. Ellas fueron condenadas, encarceladas, satanizadas y para muchos enterradas junto con el caso. Pero una verdad más profunda permaneció escondida, protegida por el miedo, la corrupción y el silencio. Esa verdad empezó a emerger en 2019, cuando un expediente olvidado fue digitalizado por error durante el proceso de modernización del Archivo Judicial de Guanajuato. El expediente en cuestión no tenía relación directa con el caso Poquianchis, al menos no a primera vista. Era una denuncia anónima archivada en 1961, 3 años antes de la caída de las hermanas. En ella, una mujer sin identificar aseguraba que su hija había sido reclutada por un hombre llamado Rubén Elías Rocha, supuestamente para trabajar como empleada doméstica. La joven jamás regresó. La madre, desesperada, escribió que había descubierto que su hija estaba en un lugar llamado Rancho El Paraíso, pero cuando fue a buscarla, la echaron a gritos. Nadie atendió su denuncia. Fue archivada por falta de pruebas y, con los años, quedó olvidada. Lo que cambió todo fue el nombre, Rubén Elías Rocha. Coincidía con las 2 iniciales que aparecían en las cartas de María del Carmen, ER. Y, más importante aún, un acta de nacimiento posterior, hallada en los registros de León, lo vinculaba con un niño nacido en 1919. En el mismo barrio donde las Poquianchis crecieron. Vivió a solo 3 cuadras de la casa familiar. Los investigadores nunca habían cruzado esa información, pero lo más revelador vino de una fuente inesperada. En 2020,
Una monja retirada del convento de las Hermanas del Silencio, en Jalisco, entregó una caja con archivos que habían pertenecido a su superiora. En ella había cartas, recortes de periódico y una fotografía. Mostraba una ceremonia privada, al parecer religiosa, con varios asistentes. En el centro de la imagen destacaba una figura masculina de pie, con sotana negra, mirando directamente a la cámara. Detrás de él, las hermanas González Valenzuela, aún jóvenes, arrodilladas. El reverso de la fotografía tenía una inscripción: Guadalajara, agosto de 1943, consagración al guía R.E.R. Esa fue la primera y única imagen confirmada de Rubén Elías Rocha. Hasta entonces era solo un nombre mencionado en susurros, una figura abstracta, pero ahora tenía rostro, y lo más inquietante, su fisonomía coincidía con los retratos hablados hechos por testigos décadas atrás, que lo describían como un hombre alto, de voz profunda, siempre vestido con ropas oscuras. Era el tío del que hablaban algunas sobrevivientes, el que decidía qué niñas vivirían y cuáles desaparecerían, el que instruyó a María de Jesús desde pequeña. Pero, ¿qué pasó con él? Fue arrestado, murió, desapareció. El rastro de Rubén Elías Rocha se pierde oficialmente en 1964, justo el año en que estalla el caso Poquianchis. Pero un documento de migración lo sitúa cruzando la frontera hacia Guatemala ese mismo año. Usó un pasaporte falso bajo el nombre de Carlos Beltrán. Después de eso, nunca más apareció en registros oficiales mexicanos. Sin embargo, entre 1965 y 1972, varias niñas desaparecieron en una región rural de Quetzaltenango bajo circunstancias similares. Promesas de empleo, desapariciones sin rastro, sospechas de complicidad policial. Las autoridades guatemaltecas nunca vincularon estos hechos con el caso mexicano. Pero un investigador independiente, Esteban Solórzano, armó un perfil y concluyó que las coincidencias eran demasiado precisas como para ser casualidad. El legado de Rubén no terminó ahí. Según documentos encontrados en 2023, aún existen propiedades en Guanajuato registradas a nombre de una sociedad fantasma llamada Fundación Luz del Silencio. El nombre remite directamente al culto que, según teorías no oficiales, estaba detrás de los crímenes. Y lo más inquietante, en una de esas propiedades, recientemente abandonada, se encontró un altar rudimentario, velas negras aún derretidas, y una inscripción en la pared. 91 fue solo el principio. Todo esto lleva a una sola conclusión. Las Poquianchis no fueron simplemente 4 mujeres asesinas. Fueron las ejecutoras visibles de un plan más profundo, ideado, manipulado y sostenido por un hombre que nunca fue juzgado. Rubén Elías Rocha fue el verdadero arquitecto del horror. Las convirtió en discípulas, las adoctrinó, les dio una misión, y cuando el escándalo se avecinaba, desapareció entre las grietas del sistema, protegido por su red de poder y silencio. Hasta hoy, su cuerpo nunca fue encontrado. Su tumba no existe. Algunas teorías dicen que aún vive, oculto en algún rincón de Centroamérica. Otros creen que murió hace años, pero su legado continúa, transmitido por seguidores fieles que ven en él un profeta caído. Lo cierto es que su historia quedó enterrada, junto con las decenas de niñas que usó como moneda de sacrificio. Y mientras los libros de historia hablan de las Poquianchis como las asesinas de Guanajuato, la verdad es que fueron solo una parte del rompecabezas, la parte visible, la parte útil. El verdadero culpable se escondía detrás de un rostro amable, una voz tranquila y un discurso de redención. Él nunca cavó una tumba, pero las ordenó todas. ¿Adivinaste quién fue el asesino? Escribe tu teoría abajo, porque en esta historia, como en tantas otras, el mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces se viste de guía y solo al final muestra sus verdaderos colmillos.